Buenos días, mis estimados hermanos y amigos. Sean todos cordialmente bienvenidos a nuestra escuela bíblica dominical desde la distancia. Que el Señor les bendiga ricamente. Hoy estudiaremos el capítulo 16, el último de Primera de Corintios. La semana pasada estudiamos el capítulo 15. Un hermoso capítulo sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y lo que eso significa. Hoy estudiaremos el capítulo 16, el cual está titulado Servicio amoroso a los cristianos. Les invito entonces a buscar en sus Biblias el capítulo 16 y vamos a leer la primera sección que se titula Sirviendo por amor a la iglesia en Jerusalén. Y para ello leamos entonces capítulo 16, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Esta carta comienza con la palabra en cuanto. Y esto nos quiere decir que él está dando respuesta a una pregunta que le hicieron seguramente sobre este tema. Y vemos así que así es el capítulo 7.1, comienza el capítulo 7.1 de esta carta, igual el 8.1. Recordemos que él en esta carta da respuesta a muchos interrogantes que tenían los hermanos sobre algunos puntos doctrinales. Y dice así, en cuanto a la ofrenda. La ofrenda en griego significa logia y eso significa una ofrenda extra. ¿Esto qué quiere decir? Era adicional a los diezmos y ofrendas que se estaban dando. Era algo especial, algo adicional. Era lo que Dios ponía en el corazón de las personas. Ellos eran libres de dar lo que tuviesen en su corazón. Es importante hacer notar que en el Antiguo Testamento los judíos cumplían, digamos, con tres tipos de diezmo. El 10% de uno era para los sacerdotes, el otro 10% eran para los gobernantes y el último era otorgado en base a los beneficios que ellos habían obtenido de Dios. Por lo tanto, era alrededor de un 30%. Lo que nos plantea aquí el apóstol para esta recolección era algo adicional. Era algo adicional. Pero fíjense ustedes, nos dice aquí. Ahora, el cómo hacerlo. ¿Cómo tenía que ser esto? Entonces fíjense que en el versículo 2 nos dice, cada primer día de la semana, de manera sistemática. O sea que cada primer día de la semana, cuando ellos se reunían para celebrar la cena del Señor, porque era el día que el Señor había resucitado, entonces en ese momento es que se hacía la recolección de estas ofrendas. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, fíjense, no es alguno sí, otro no, sino cada uno. Entonces aquí se convierte en una obligación personal. Dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Entonces fíjense, es sistemático, es responsabilidad de cada quien que ponga algo aparte. Y nos dice inmediatamente, ¿qué pone aparte? ¿Cómo lo pone? Dice, según haya prosperado. ¿Qué significa esto, mis hermanos y amigos? O sea, que el que más tiene ingresos, mayor debería guardar. Y el que tiene menos, también debería ser, digamos, proporcional a sus ingresos.
¿Pero qué tiene que hacer? Guardarlo. Y esto es, como esto es un acto voluntario, debe ser lo que está en el corazón, es algo que debe ser pensado, es algo que uno dice, bueno, esto es lo que voy a designar para esta ofrenda especial, lo que efectivamente está en mi corazón, lo que oramos, Señor, esto está para esta ofrenda, etc. Dice, guardarlo, para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué buscaba Pablo aquí? Nosotros muchas veces somos movidos a que si usted ve una cola de gente que está entregando una ofrenda, usted también lo hace porque, bueno, es posible que le dé pena que el otro esté entregando y usted no. Pero Pablo no quería eso. Pablo lo que quería era que esto fuese un acto de corazón, un acto de usted con el Señor, un compromiso que usted asumía con el Señor, por lo cual usted lo tenía en su casa, usted lo guardaba y usted lo presentaba. Él no quería que manipulara a la gente, que la gente sintiese que... No, nada de eso. Él lo que quería era evitar esto. Por lo tanto, dice, para cuando yo llegue, no se recojan entonces las ofrendas porque ya se habían recogido. Dice, y cuando haya llegado, a quienes hubiesen designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Fíjense qué enseñanza bien importante. Cuando él llegue, entonces, él quería que los hermanos de la iglesia seleccionaran un comité para que este comité pudiese llevar las ofrendas. O sea, en el seno de esta iglesia debían seleccionar qué hermanos iban a enviar para que pudiesen entregar estas ofrendas. Y él dice, y luego, si es necesario, yo les podría acompañar. Y vemos cómo Pablo no se mete en estos temas administrativos. Él lo que hace es que si ellos tienen a bien o ellos desean que lo acompañen, entonces él iría con ellos. Y esto es un principio muy lógico y tiene que ver mucho con principios hasta administrativos y del cuidado de los ingresos y hasta de los egresos. Y esto se replica al día de hoy. Nosotros, por ejemplo, en la Iglesia Bautista Central de Caracas, tenemos esta práctica. Quienes recogen las ofrendas y los diezmos son los diáconos. Y esto es lo que ustedes ven cuando es el proceso de recolección. Pero una vez que se han recogido, esto se lleva hasta la tesorería, se cuentan más de 2 veces para efectivamente corroborar cuál es el monto y se hace la entrega a nuestros hermanos de tesorería. Y ellos corroboran el monto y hacen los asientos. Y estos son los resultados que se presentan en nuestras reuniones de iglesia. Y nuestros diáconos no tienen nada que ver con el tema de administrativo. Entonces fíjense cómo es la separación de todo esto. Así que los hermanos entregaban, había un comité que se encargaba de esto y la administración la hacían otros. Y esto es un principio muy importante, el cual está tan vigente para aquel entonces como para ahora. Pero entonces sigamos estudiando más adelante. Entonces vimos un poco sirviendo por amor a la iglesia de Jerusalén y vemos que estos hermanos están cumpliendo con este principio tan importante que es ayudar a otros. Y vemos en las mismas Sagradas Escrituras que otras iglesias ya estaban también apoyando. Nosotros, por ejemplo, vemos en Hechos capítulo 11, que los apóstoles, al ver la necesidad de estos hermanos, también estaban dando aportes a esta iglesia. Así que vemos que se suma la iglesia del Señor para apoyar a una que estaba en necesidad. Luego vemos la segunda parte de este capítulo, que tiene que ver con los planes de servicio misionero. Y aquí vamos a ver entonces del versículo 5 al 9. Vamos a leerlo, mis hermanos y amigos. Dice, y a vosotros
cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Mantengamos estas últimas frases con nosotros. Me encaminéis a donde haya de ir. Pero no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Y estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Nos llama la atención este versículo que les pedí esta oración que les pedí que mantuviesen, es: me encaminéis a donde haya de ir. Él dice que va a ir a Corinto una vez que pase por Macedonia. Pero la palabra que nos llama la atención aquí es que me encaminéis a donde haya de ir. Y lo primero que nos preguntamos es que no sabía dónde iba. Y si nosotros estudiamos la vida de Pablo, vamos a conseguir que Pablo iba hacia Asia y el Señor lo llevaba hacia Europa. Así que Pablo era un hombre de Dios y él conocía los caminos de Dios y él sabía que el Señor era soberano y que él conducía su vida. Y Pablo Pablo sabía seguir instrucciones. Así que él con toda humildad les dice que él les quiere visitar, le dice el versículo 7, que él quiere estar con ellos, que él los quiere atender, que él los quiere ayudar, que él los quiere aconsejar, que él los quiere apoyar en todo lo que ellos necesiten. Pero usa la expresión al final: si el Señor lo permite. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Nosotros tenemos nuestros planes, nosotros debemos planificar, nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros nos compete hacer. Pero la última palabra la tiene el Señor y esa debe ser nuestra oración. Señor, estos son mis planes, estos son mis deseos, pero los pongo delante de ti. Que seas tú el que decidas qué debo hacer, con la confianza de que lo que el Señor resuelva va a ser lo mejor para nosotros. Los que aman a Dios, todo le ayudan para bien. Y Pablo tenía eso súper claro. Y les invito, mis hermanos, en momentos de tomar decisiones, en momentos de levantar los planes, esa debe ser nuestra posición. Confiar en el Señor. Y dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Por qué? O sea, ¿por qué él no fue inmediatamente a visitar a los hermanos de Corinto? Y aquí nos los dice: porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz en Éfeso. ¿Qué pasaba allí? Bueno, la expansión del Evangelio. Y vemos entonces a Pablo feliz de servir al Señor. Y él dice: Dios ha abierto una puerta grande. Y si el Señor abre las puertas, entonces hay promesa de cosecha. Y esto él lo tenía súper claro. Y fíjense, y vemos entonces algo que nos puede llamar la atención. Y dice: fíjense, porque se ha abierto una puerta grande y eficaz, una puerta que Dios abrió y que por lo tanto nadie la podrá cerrar. Y dice: muchos adversarios. O sea, fíjense, el Señor abrió la puerta, pero también hay muchos adversarios. Él lo sabía. Él estaba ya, este hermano Pablo, este apóstol del Señor, ya conocía lo que era la adversidad en el camino. Y sin embargo, él seguía adelante confiando en el Señor. En la primera parte vimos entonces lo que es la caridad, el servicio de amor hacia nuestros hermanos necesitados. Luego aquí acabamos a ver de los planes y decíamos que, bueno, unos son nuestros planes y otros son los planes del Señor. Y ahora vamos a ver aquí los colaboradores en el servicio. Y lo vamos a ver del versículo 10 y al versículo 12. Y aquí vamos a conseguir dos hermanos para los cuales
Pablo da unas instrucciones muy particulares. Y vamos a ver por qué. Dice el versículo 10. Y si llega Timoteo, el joven Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. ¿A qué se refiere el joven Timoteo? Y dice que nadie le tenga en poco, y es que él era muy joven. Y de hecho, en Primera de Timoteo, Pablo le recomienda a Timoteo que nadie ponga en duda, en menosprecio, su juventud, sino que sea ejemplo. Y él le dice allí, le da a decir elementos para que él salga adelante en la obra de Dios. Entonces le dice, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz. Y este es el trabajo que nos corresponde a los más maduros, a acompañar, a ayudar a los más jóvenes a seguir adelante. A esta generación de relevo nos toca ayudar y apoyar para que estén adelante y para que ellos trabajen en la obra del Señor en paz. Luego nos habla de otro hermano en el versículo 10, acerca del hermano Apolos. Mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Y este hermano que nos dice el libro del libro de Hechos, que era un hermano muy elocuente, efectivamente los comentaristas dicen que él no quería asistir en ese momento, porque en los primeros capítulos veíamos a los hermanos que estaban, digamos, diferenciando el liderazgo que había en la iglesia. Por lo tanto, él prefería ir después, tal cual aquí, como lo señala el apóstol Pablo en este versículo número 2. Y así terminamos esta serie de sesiones de Primera de Corintios. Ahora, ¿qué aprender de esta clase del día de hoy? Bueno, que tenemos una responsabilidad individual y como iglesia de servir por amor a los necesitados. Que las ayudas, las ofrendas, deben ser de manera regular, sistemática, deben ser dadas generosamente y deben ser proporcionales. Que los cristianos debemos ser dadores alegres y nuestro mejor ejemplo es el mismo Dios. Juan 3:16. Y todo plan debemos encomendarlo al Señor. Que el Señor sea el que bendiga nuestros planes. Y para terminar, me gustaría un poco leer los versículos con el cual Pablo termina esta carta. Versículo 23 dice así: la gracia del Señor, la bendición del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén.